Mes 4 en el calendario del Eterno. Mes 7, día 19 del 2022. El Eterno nos manda hacer oración intercesora y súplica y acciones de gracias por todos los hombres, desde los más encumbrados hasta los más humildes, para que la voluntad del Todopoderoso se cumpla en ellos. Pues el Eterno desea que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad, mas solo aquellos que lo acepten recibirán este galardón. También para que lo reconozcan como único Dios, Creador, sustentador y Redentor, pues vino a morir en rescate de la humanidad. El Eterno manda orar en todo lugar, que cesen las iras y las contiendas, que las mujeres sean piadosas, no dadas al chisme, a la avaricia, al egocentrismo, a usurpar el lugar dado por Dios al esposo y jefe de familia, y que el esposo sea un hombre dirigido por Dios para que así represente al Señor fielmente a su familia, como es el deseo del Todopoderoso, que se vistan con toda modestia ante los hombres y ante el Eterno, no buscando llamar el sobresalir con sus cabellos ni con adornos en su cuerpo para llamar la atención hacia otros, que sólo sean reconocidas por sus buenas obras y no por su boca atrevida y descortés, que aprendan en toda humildad y se sometan al aprendizaje proveniente de la palabra del Eterno. La mujer debe reconocer su parte ante Dios y el orden que Él estableció y así vivir en paz. La mujer reconozca que su primer y más valioso ministerio son sus hijos, y es ahí cuando más debe estar a los pies del Eterno para ser enseñada por Él, y a su vez ella enseñarle a ellos. Llena de fe y amor, reflejará la santidad del Eterno con toda pureza. Hay muchos altares, sacrificios y tradiciones por los cuales el hombre espera ganar la salvación, pero estos son puras falacias. Por más que un hombre sea poderoso, no es infinito. Mas no importa lo que pretenda hacer, no puede entender lo infinito, si el infinito no se lo da a conocer. Dios mismo afirmó: nadie conoce al Padre sino por mí, dijo Jesús. Por más que nos esforcemos por presentar a otros la excelsitud de Dios, nos quedaríamos sumamente cortos en entender quién es Él. La insensatez quiere hacer esto, mas no echa a ver que si pudiéramos explicar plenamente a Dios, nosotros mismos seríamos Dios, o Dios dejaría de ser Dios. Y este es el juego mortal que el enemigo nos pone a jugar cuando nos hace creer que todos somos dioses o semidioses y que podemos descifrar todos los misterios de Dios sin Él dárnoslos a conocer. Esto, entre muchas cosas, también tiene que ver con el panteísmo. Indagar o tratar de hacerlo en lo no revelado por Dios nos hace tan culpables como John Harvey Kellogg, aquel que hizo el libro El Templo Viviente, título muy sutil para así enseñar a muchos. La apostasía, que tuvo por nombre en aquel entonces la apostasía alfa, que tuvo su auge y comienzo, pero nada en comparación a la omega, en la cual se le suman innumerables ramificaciones de esta planta apóstata que comenzó en aquel momento. Los profetas son enseñados por Dios, hablan lo que Él les dice y no de lo suyo propio. Por esta razón el poder del Eterno va delante de ellos, y es por ellos. Nadie conoce al Padre sino su Hijo, y a quien éste lo desea revelar. Nadie conocía al Espíritu Santo como hasta el momento en que el Hijo pidió al Padre que lo enviara a sus criaturas por él ante su ida al cielo. Hay un solo abogado, un intercesor, que puede perdonar todas nuestras transgresiones. No podemos dar una medida a ese amor o a ese sacrificio infinito. Solo un solo intermediario, no ningún profeta que haya muerto ya, o ninguno de los santos que están en la tumba. Solo Cristo Jesús es nuestro garante intermediario. Él es el que representa a Dios Padre ante la humanidad y que representa a la humanidad ante su Padre. Vino a este mundo como el único sustituto y fiador y plenamente capaz de salvar la raza humana y a todos aquellos que se arrepientan y se conviertan a Él.
y por su poder coloca al alma penitente en una posición ventajosa. Solo uno igual a Dios puede servir de garantía ante Dios. Hay un solo Dios, Dios Padre, que está sentado en el trono y dio a su único Hijo en rescate y muerte de cruz por el hombre, para que así por su llaga fuéramos nosotros curados. El amor de este ser fue tan inmenso que no se puede medir. Dios Padre y Dios Hijo por la humanidad, por ti y por mí, por la raza humana. Dios Hijo, Redentor, Intercesor, Abogado. Intercede Dios Hijo ante Dios Padre por cada mortal que se allega a Él con corazón contrito y humillado pidiendo su perdón. Dios Espíritu Santo, el otro Consolador, como así Dios Hijo dijo que vendría por Él y nos iba a convencer de verdad y de justicia, de pecado y de juicio, cuya blasfemia contra Él declaró el primer Consolador Cristo Jesús, no será perdonada. Esta unidad de tres personas coeternas, trabajando constantemente sin parar por la raza humana, y solo descansarán cuando ya el pecado sea erradicado para siempre. Si enseñamos la verdad de acuerdo a nuestras maneras o formas, no habrá siempre perfecta armonía, pero en Dios todo es armonioso. La verdad tal cual es en Jesús es enseñada con el poder del Espíritu Santo que capacita al verdadero educador, y sin opiniones diversas nos aferramos a Él y no a nuestras propias ideas, para así estar en total acuerdo con Él. Tal es el espíritu y la acción de aquel que mueve a Cristo Jesús en su vida, como éste así lo desea. Y también es la acción de aquel que muere totalmente al yo, y Cristo vive en él. Cristo Jesús es el buen pastor. Él ama sus ovejas, tanto las que están en el redil como las descarriadas, aún también las que no quieren saber de él. Hay muchos que Dios ha llamado a tener puestos de confianza en su obra, y Él pide que éstos impriman un molde santo en su obra y no un molde erróneo como muchas veces se ve. A unos el Señor los llama o les permite estar cerca de su obra para que sea expuesto lo que hay dentro de ellos. Qué contraste se ve entre el buen pastor y los que viven llenos de suficiencia propia. Están engreídos, son dictatoriales, y su anhelo es mandar y ser reconocidos. Muchos profetizaron que un buen pastor llevaría su rebaño en su regazo, pero los engreídos, dictatoriales, que creen tener la obra a sus anchas en sus manos, desean que todos se postren ante sus pies en reconocimiento y admiración, y no viven para servir, sino para ser servidos. Muchos desean puestos en la obra de Dios y no echan a ver que no es por querer, sino por ser llamados por Dios, porque desde tiempo Él los ha estado instruyendo y estos son obedientes a su voz. Otros desean puestos para ser mantenidos por otros, pues dicen el obrero es digno de su salario. Mas el que conoce el corazón dice, el que moja su pan conmigo en el plato, este es el que me ha de entregar. Dale poder al que desea y sal corriendo, huye de él. Dale poder al que no lo pide y descansa en paz. Muchos que hoy se ven o dicen ser fieles apostatarán en este tiempo, pues el anhelo de algo nuevo y extravagante les llegará por seducción y doctrinas de demonios engañadores. Su hablar no será sí, ni no, sino que hablarán mentiras solapadas o abiertas, pues su mente cauterizada por el alejamiento del Espíritu Santo es dominada por el enemigo de las almas. Así hablarán a otros todo lo que es contrario a Dios. Dios dice una cosa y ellos la cambian abierta o solapadamente, y el que practica alguna de las 7 formas de caída cae en su lazo. Debemos desechar toda fábula profanas provenientes de las viejas pasiones en todos, incluyendo aún los ancianos. El que mucho hace para ser visto,
mas su vida no es calificada piadosa por Dios, no tiene promesa de vida presente ni venidera. El fiel trabaja ante la adversidad, el oprobio, y su fe aumenta más al aferrarse a Cristo Jesús. El viejo desprecia al joven y el joven al viejo, y no se dan cuenta que en las manos del alfarero todos son dirigidos por él. El que descuide o maluse el don conferido pagará por su descuido, mas el fiel vivirá confiado. Meditemos en estas cosas y ocupémonos en ellas. No nos confiemos de nosotros mismos, ni por un instante, y cuidemos y defendamos la doctrina que el Eterno nos ha dado como especial tesoro. Solo así nos salvaremos nosotros y a otros. Recordemos las palabras de Elena G. de White en su carta 65 de 1905. Grande es el misterio de la piedad. Hay misterios en la vida de Cristo que deben ser creídos, aunque no puedan ser explicados. La mente limitada no puede sondear el misterio de la piedad. La obra de la redención es un misterio. Cristo Jesús vino a poner fin a la enemistad que había entre la raza humana y Dios. A precio infinito y penoso misterio, penoso ante los ángeles y los hombres. Tomó Cristo Jesús la humanidad, pasó a un lado su gloria y ocultó su divinidad. Vivió en carne humana la ley de Dios, para así condenar al pecado en la carne y para testimoniar que es totalmente cumplible en la raza humana, es decir, en aquellos que le buscan en espíritu y en verdad, dando así testimonio que está asegurada la paz y la felicidad y eterno bienestar a todos los que le obedecen. Este sacrificio infinito es vida al que cree, pero es un testimonio de condenación al desobediente. Al desobediente le trae la muerte, mas al obediente la vida eterna. La meta en nuestra vida no es ir detrás de algo novedoso, sino envolvernos en ser estudiantes de Cristo Jesús. Esta es la verdadera educación y el camino correcto. Un mero conocimiento dirigido por el enemigo de las almas es un poder para la destrucción. Ese ser bien inteligente, compuesto destacado en la hueste angélica, fue el que se convirtió en rebelde, y muchos que tienen cualidades o destacamiento intelectual están siendo cautivos y dirigidos por él. Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Esta es la primera atención que debemos poner. Entonces, ¿qué debemos hacer? Entregarnos al Señor para que sea Él quien nos santifique para su servicio. Segundo, pidámosle a Dios un verdadero ejemplo de piedad en nuestras vidas, para que así esto sobrepase a la elocuencia que vive desprovista de una vida bien ordenada. Tercero, llevémosle nuestra vasija al Eterno, para que Él la repare y la llene con el aceite del Espíritu Santo. Cuarto, busca en Él su gracia, clara comprensión, que es la que en la fe Él nos podrá capacitar para hacer una obra de éxito con Él. Quinto, aprendamos de Él lo que realmente significa trabajar por aquellos por quienes Él vino a dar su vida. Y sexto, nuestros talentos sin Dios son un címbalo que retiñen. Solo en Cristo Jesús hay esperanza, fortaleza para luchar en la vida y para que su carácter sea formado en nuestro interior. Quiera Dios que así sea. Es mi ruego y oración por todos mis hermanos en la ancha faz de la tierra, que podamos llegar a comprender esto en toda su cabalidad y sobre todo que lo pongamos por obra en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga.